En contraste con las explicaciones de sentido común, las clasificaciones biológicas del comportamiento se dividen en 4 categorías: fisiológicas, ontogenéticas, evolutivas y funcionales. Explicación fisiológica relaciona un comportamiento con la actividad del cerebro y otros órganos. Explicación ontogenética describe el desarrollo de una estructura o un comportamiento. Explicación evolucionista examina una estructura o un comportamiento en términos de la historia evolutiva. Explicación funcional describe por qué una estructura o comportamiento ha evolucionado de una forma. Las explicaciones biológicas del comportamiento originan el problema mente-cuerpo o mente-cerebro. El dualismo, la creencia de que la mente y el cuerpo son tipos distintos de sustancias que existen independientemente pero que interactúan de alguna forma. La alternativa al dualismo es el monismo, la creencia de que el universo está formado únicamente por un tipo de existencia. Algunas categorías del monismo son las siguientes: materialismo, la visión de que todo lo que existe es material o físico. Mentalismo, la visión de que solamente la mente existe en realidad. Posición de identidad. Según este punto de vista, los procesos mentales son la misma cosa que ciertos tipos de procesos cerebrales, pero descritos en términos distintos. La conciencia debe jugar un papel más importante en unas tareas que en otras, y presumiblemente depende más de unas áreas cerebrales que de otras. Problemas sencillos pertenecen a muchos fenómenos que nosotros llamamos conciencia, como la diferencia entre la vigilia y el sueño, y los mecanismos que nos permiten enfocar nuestra atención. Problema difícil que es la pregunta del por qué y cómo un tipo de actividad cerebral se asocia con la conciencia. Genes, unidades hereditarias que mantienen su identidad estructural de una generación a otra. Cromosomas, tiras de genes. Un gen es una porción de un cromosoma. Está compuesto por una tira doble de ácido desoxirribonucleico, cromosomas y entrecruzamiento. Cada cromosoma participa en la reproducción independientemente de los otros cromosomas, y cada especie tiene un determinado número de cromosomas, por ejemplo, 23 pares en los humanos. El entrecruzamiento, un par de cromosomas se pueden separar durante la reproducción y reconectarse de tal forma que parte de un cromosoma se une a la otra parte del segundo cromosoma. En los mamíferos, los dos cromosomas, el sexo se denomina X e Y. Un mamífero hembra tiene 2 cromosomas X, un macho tiene un X y una Y. La heredabilidad, una estimación de en cuánto contribuyen las diferencias hereditarias a las variaciones de alguna característica en una población. Las funciones cognitivas están localizadas en la corteza cerebral. Los rasgos afectivos y los aspectos de la personalidad también tienen una locación anatómica. Los procesos mentales están representados en el cerebro por sus operaciones de procesamiento elementales. Lo que conocemos comúnmente como mente es un conjunto de operaciones que el cerebro lleva a cabo. Las acciones del cerebro no son solo el sustrato de conductas motoras. La investigación psicológica de la conducta se remonta a la filosofía de la Grecia clásica. En los albores de la ciencia occidental, en el ámbito de la percepción, fueron reformuladas posteriormente en el siglo XVIII por René Descartes y posteriormente por John Locke. Charles Darwin sentó las bases del estudio de los modelos animales de las acciones y la conducta humana, publicando sus observaciones sobre la continuidad de las especies en evolución. Este nuevo enfoque hizo nacer la etología y el estudio de la conducta animal en el medio natural y posteriormente la psicología experimental. Pierre Florence, a partir de esos experimentos, concluyó que las regiones cerebrales específicas no eran responsables de conductas determinadas, sino que todas las regiones del encéfalo, en especial los hemisferios cerebrales del prosencéfalo, participaban en cada una de las operaciones mentales. Las operaciones cerebrales responsables de nuestras capacidades cognitivas ocurren fundamentalmente en la corteza cerebral, la sustancia gris, plegada, que cubre los hemisferios cerebrales. En cada uno de los 2 hemisferios cerebrales, la corteza que los reviste está dividida en 4 lóbulos diferenciados anatómicamente, los cuales son frontal, parietal, temporal y occipital. Mucho de lo que se sabe acerca de la locación del lenguaje procede de los estudios sobre la afasia,
un trastorno del lenguaje que se observa con mayor frecuencia en personas que han sufrido un ictus, la oclusión o la ruptura de un vaso sanguíneo que riega una parte del hemisferio cerebral. En 1870, Gustav Fritsch y Edward Hitching galvanizaron a la comunidad científica mostrando que se podrían producir movimientos característicos y diferenciados en perros. Estas regiones diferenciadas estaban localizadas invariablemente en la corteza motora del lado opuesto, así como la mano derecha, ya que la mayoría de los seres humanos emplean para escribir y para realizar movimientos finos. Está controlada por el hemisferio izquierdo, el mismo que controla el habla. Por ello, en la mayoría de las personas se considera que el hemisferio izquierdo es el dominante. Wernicke predijo de forma correcta la existencia del tercer tipo de afasia, consecuencia de la desconexión. En ella están indemnes la zona receptiva y motora, pero están destruidas las fibras que las conectan. A principios del siglo XX existían pruebas biológicas de peso respecto a la existencia de muchas áreas diferenciadas en la corteza cerebral, algunas de las cuales poseen funciones especializadas en la conducta. Penfield y Ockman pudieron confirmar en el cerebro vivo consciente las áreas del lenguaje de la corteza descritas por Broca y Wernicke. Además, Ockman descubrió otras zonas esenciales para el lenguaje, señalando que las redes nerviosas del lenguaje son mayores de lo trazado por Broca y Wernicke. El sistema nervioso tiene dos clases de células. Las células diales son las células del sostén. Las neuronas son las principales unidades de señalización y el sistema nervioso. Las neuronas forman redes específicas de señalización y media y conductas específicas. La señalización se organiza de la misma forma en todas las neuronas. El componente de entrada produce señales locales graduadas. El componente desencadenante toma la decisión de generar un potencial de acción. El componente de conducción propaga un potencial de acción de todo o nada. La transformación de la señal nerviosa, sensitiva y motora, ilustrada por la vía del reflejo miotático. La mayor diferencia entre neuronas se observa a nivel molecular. Las neuronas son capaces de transmitir información singular debido a que se forman redes específicas. El carácter modificable de las conexiones específicas contribuye a la adaptación de la conducta. La complejidad de la conducta humana depende menos de la especialización de las neuronas individuales que del hecho de que un gran número de ellas forma circuito anatómico precisos. Uno de los principales esenciales de la organización del cerebro es que neuronas con propiedades básicamente similares pueden producir acciones bastante diferentes según la forma en que estén conectadas entre sí y con los receptores sensoriales y los músculos. Como el sistema nervioso general, la conducta centrándose en 4 características básicas del sistema nervioso: los mecanismos por los cuales las neuronas producen señales, los tipos de conexión entre las neuronas, la relación entre los diferentes tipos de interconexión y los distintos tipos de conducta, los medios a través de los cuales la experiencia modifica las neuronas y las conexiones. El sistema nervioso tiene 2 clases de células. Existen 2 clases principales de células en el sistema nervioso central: las células nerviosas o neuronas y las células gliales o glía. Las células gliales superan con mucho el número a las neuronas. Hay entre 10 y 50 veces más células gliales que neuronas en el sistema nervioso central de los vertebrados. La célula glial del sistema nervioso de los vertebrados se divide en 2 tipos principalmente: microglia y macroglia. La primera está constituida por fagocitos que se movilizan después de la lesión, la infección o la enfermedad. En el sistema nervioso de los vertebrados predominan 3 tipos de células de macroglia: oligodendrocitos, células de Schwann y astrocitos. La información genética se almacena en los cromosomas. El trabajo de Gregor Mendel sirvió para establecer la relación entre el genotipo y el fenotipo. El genotipo es un determinante importante de la conducta humana. Los genéticos únicos pueden codificar variaciones de conducta normales en los gusanos y moscas. Las mutaciones de genes únicos pueden afectar a diversas conductas en las moscas. Defectos de genes únicos pueden tener profundos efectos sobre las conductas complejas en los ratones. Las mutaciones del gen que codifica la leptina afectan a la conducta alimentaria. Las mutaciones del gen que codifica un receptor serotoninérgico intensifican la conducta impulsiva
la delección de un gen que codifica una enzima importante para la reproducción de dopamina altera la conducta locomotora y la motivación. Genes únicos son factores esenciales. En ciertos rasgos conductuales humanos, las mutaciones en el receptor de dopamina pueden influir en la conducta buscadora de novedades. Las mutaciones en los genes de las opsinas influyen en la percepción de los colores. Las mutaciones en el gen de la huntingtina producen coria de Huntington. Hablaré de la neurona. El trabajo de la neurona es transmitir información en la forma de una señal nerviosa. La estructura y función de los tres tipos de neurona. Las neuronas sensitivas conducen información desde la periferia hasta el sistema nervioso. Las interneuronas, también llamadas neuronas de asociación, son las neuronas intermediarias, en el encéfalo o en la médula espinal. Las neuronas motoras reciben impulsos eferentes de otras neuronas y activan la musculatura esquelética y las glándulas. Bueno, la estructura de las neuronas son el cuerpo celular, las dendritas, el axón, botones terminales y hendidura sináptica. Hay dos tipos de sinapsis, que es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química consiste en el cambio de potencial de membrana de la célula presináptica. Hace que se libere un transmisor químico en el terminal nervioso. El transmisor difunde a través de la hendidura sináptica y se enlaza a moléculas receptoras en la membrana postsináptica, abriendo de esta forma canales iónicos a través de los cuales fluye la corriente. Bueno, la sinapsis eléctrica, el terminal presináptico y las células postsinápticas no están completamente separados, y la corriente generada por un potencial de acción en la neurona presináptica fluye directamente a la célula postsináptica a través de unos canales especializados, denominadas uniones intercelulares comunicantes. Bueno, la sustancia en la sinapsis existen, la sustancia es lo que llamamos neurotransmisor. Existen dos neurotransmisores, los inhibidores y los excitadores. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Las neuronas GABAérgicas son las interneuronas inhibidoras más abundantes en el sistema nervioso central. Glicina es menos utilizado que el GABA, se encuentra en un número limitado en las sinapsis inhibitorias en la médula espinal y en el tronco del encéfalo. Y los excitadores, glutamato y aspartato, son aminoácidos que se interconvierten fácilmente entre sí y los estimulan a los mismos receptores. Bueno, en la comunicación neuronal, el trasvase informativo entre las neuronas se produce a nivel de una unión especializada denominada sinapsis. A través de ella, la actividad eléctrica de una neurona denominada neurona presináptica.